Regreso anticipado y luto emocional. Renata regresó antes de lo previsto desde Buenos Aires, con el alma hecha trizas y los ojos secos de tanto llorar. La muerte de su madre, Ángela, no fue solo una despedida, fue una sacudida brutal que la dejó sin aliento. El duelo, en esos casos, no es solo la ausencia, es el eco de todo lo que no se dijo. Esperaba encontrar en Leandro, su esposo, un refugio. Una palabra suave, un gesto sencillo. Pero lo que encontró fue solo silencio. Quien ha perdido a una madre lo sabe, no importa cuántos años tengas, se siente como si te arrancaran el suelo bajo los pies. No hay manual para este dolor. Algunos escriben cartas que jamás enviarán, otros abrazan objetos sentimentales como si pudieran devolver el tiempo. Renata, sin querer, se encontró con el duelo más profundo, y esa era apenas la primera grieta de una historia mucho más dolorosa. Ella confiaba en que Leandro sería su sostén. Pero la vida, cuando quiere mostrarnos la verdad, no lo hace con delicadeza. A veces, cuando más necesitamos un abrazo, nos entregan la espalda. Y entre la memoria materna y la incomodidad de volver a casa vacía, Renata sintió que algo andaba mal. Fue ahí cuando decidió visitar la casa de su madre fallecida. Casa en penumbras y un mensaje inesperado, en español con los nombres ya adaptados. Casa en penumbras y un mensaje inesperado. Renata llegó a su casa ya entrada la noche. Esperaba ver al menos una luz encendida, sentir el aroma de un café caliente o encontrar un post-it con un «Te amo» pegado en la heladera. Pero todo estaba oscuro, inmóvil, con una frialdad que calaba hasta los huesos. Recién al revisar el celular, leyó un escueto mensaje de Leandro: «Llego tarde. No me esperes despierta». Frase cortante. Fría. Fuera de lugar para alguien que sabía que su esposa acababa de enterrar a su madre. Sin pensar demasiado, Renata agarró sus llaves y salió rumbo a la antigua casa de Ángela. Iba por unos documentos importantes, pero en el fondo, buscaba aire. Un lugar donde pudiera llorar sin tener que explicar nada. Muchos hacen eso, vuelven a los espacios que aún conservan el olor, las fotos, los recuerdos. Es su manera de reconstruir una memoria. Para Renata, esa casa no era solo un edificio, era el último rincón donde aún podía sentir a su madre viva. El trayecto hasta allí fue rápido, pero su pecho pesaba como si cargara una herencia invisible. Una mezcla de tristeza, nostalgia y algo más, una incomodidad que no sabía de dónde venía. Esperaba encontrar la casa en silencio, con las persianas cerradas, con polvo acumulado en los muebles. Pero lo que estaba por descubrir ahí dentro no se parecía en nada a lo que imaginaba. Una escena sospechosa. Ni bien bajó del auto, Renata notó algo extraño. Había dos coches estacionados frente a la casa de su madre, uno de ellos con el motor aún caliente. Era tarde, y el vecindario estaba en silencio, pero dentro de la casa se escuchaban risas, música baja, copas chocando. Su corazón comenzó a latir como si presintiera una traición. Se acercó al portón con paso lento, casi temblando. Y al abrirlo, el mundo se detuvo. En la sala principal, la misma donde su madre recibía a la familia en Navidad, se celebraba una fiesta. Extraños por todas partes, copas de vino sobre la vieja cómoda de Ángela, y el retrato familiar arrumbado en una esquina como si no importara. Renata no entendía nada. Estaba viviendo un duelo, y el hombre que debía acompañarla estaba ahí, celebrando algo que no tenía sentido. Leandro, con la camisa abierta y copa en mano, parecía cómodo, demasiado cómodo. La traición no siempre llega con gritos. A veces, llega en forma de fiesta. De carcajadas fuera de lugar. Renata quiso creer que estaba imaginando todo. Pero no. Lo que estaba viendo era real. Y aunque no lo sabía, aún quedaba una humillación mayor por presenciar. La presencia de una mujer misteriosa. Entre las personas desconocidas, una mujer llamó su atención. Morena, elegante, segura de sí misma. Estaba sentada en el viejo sofá de Ángela como si fuera suyo. Sofía, la llamó Leandro. Una compañera del trabajo. Pero ninguna compañera de oficina sabe dónde están guardados los manteles de la abuela o usa la chalina de la suegra fallecida como adorno de fiesta. Sofía se movía con una naturalidad que dolía. Abrió la vitrina, sirvió vino, hizo chistes sobre la decoración vintage de la casa. Incluso comentó con desdén que la alfombra olía a humedad.
Renata apenas podía respirar. Cada palabra de esa mujer era como una bofetada directa a su memoria materna. Lo que vivía no era solo infidelidad. Era una invasión. Y lo peor fue cuando Sofía le ofreció un trago, como si nada. Como si ella fuera la invitada y no la dueña de todo aquello. En ese momento, Renata supo, esa mujer no solo conocía la casa, la había habitado. Con su marido. Durante su duelo. Mientras lloraba la muerte de su madre, otra mujer se acomodaba en su lugar. Joyas desaparecidas y sospechas de robo. Al subir al cuarto de su madre, Renata encontró el joyero abierto. Las cajitas desordenadas, los compartimientos vacíos. Faltaban los pendientes de ópalo y la pulsera de amatistas que Ángela usaba en ocasiones especiales. La polvera dorada, un recuerdo de juventud, estaba fuera de lugar y con huellas ajenas. Ahí no solo faltaban cosas, faltaba respeto. Renata conocía esa casa como la palma de su mano. No había forma de que eso fuera una casualidad. ¿Quién había tocado esas piezas? ¿Por qué? La rabia la recorrió entera. No era por el valor material, era por el valor emocional. Aquellas joyas eran parte de su historia, parte del legado de una madre que lo había dado todo. La escena no dejaba lugar a dudas. Aquella no era una simple fiesta. Era una violación a la intimidad, a la herencia, al duelo. Y ahora, cada sonrisa de Sofía se transformaba en sospecha. Cada silencio de Leandro en un grito de culpabilidad. Confesión de infidelidad. Más tarde, ya con los invitados fuera, Renata enfrentó a Leandro. No pidió explicaciones, las exigió. Él titubeó, mintió, se contradijo, hasta que, acorralado, confesó. Llevaba 2 meses con Sofía. 2 meses. Exactamente el tiempo que ella llevaba sumida en el luto. Mientras ella enterraba a su madre, él enterraba su compromiso. Lo que más dolió no fue la infidelidad. Fue el escenario. Llevar a su amante a la casa de su madre fallecida. Dejarla usar sus cosas, vivir su historia. Leandro no solo fue infiel como esposo, fue infiel como ser humano. Renata escuchaba todo con la mirada fija. Fría. Pero por dentro, algo se rompía sin remedio. Él intentó justificarse. Dijo que Sofía lo hacía reír, que no sabía cómo lidiar con tanto dolor, que todo fue un escape. Renata sonrió. Pero no con ternura. Con ironía. Porque no hay excusa que limpie la cobardía. Él no había escapado del dolor, había escapado de ella. Descubrimiento parcial y sospechas persistentes. Al día siguiente, sola en la casa, Renata revisó cada rincón del cuarto. Y encontró la pulsera debajo de la cama. Como si la hubieran dejado caer al apurarse. Pero los pendientes seguían sin aparecer. Y con ellos, también desaparecía la confianza. Porque si eran capaces de ocultar eso, ¿qué más estarían ocultando? Sofía había hablado de la casa con una familiaridad sospechosa. Sabía dónde estaban los manteles, el vino, el perfume que Ángela guardaba en su tocador. ¿Y la herencia? ¿Los papeles del seguro? Todo comenzó a parecer parte de un plan más oscuro. Renata ya no solo se sentía traicionada. Se sentía usada. Leandro, por su parte, actuaba como si nada. Como si una disculpa lo arreglara todo. Como si decir, me equivoqué, pudiera volver el tiempo atrás. Pero Renata ya no era la misma. Ya no miraba con amor. Miraba con distancia. Con estrategia. Porque algo dentro de ella empezaba a despertarse. Reflexión final y dolor acumulado. Sentada en la galería, con el sol acariciando su rostro, Renata por fin permitió que las lágrimas corrieran sin vergüenza. Lloró por su madre. Por su ingenuidad. Por cada vez que se negó a ver lo que estaba frente a sus ojos. Y también lloró por la versión de sí misma que murió aquella noche, la que aún creía en él. Leandro volvió a hablarle. Quiso hacerle entender que todo fue una forma de sobrellevar el dolor. Que no fue con maldad. Que Sofía no era tan importante. Pero hay límites que, una vez cruzados, ya no permiten regreso. La infidelidad puede doler. Pero pisotear el duelo de alguien, eso no tiene nombre.
Renata sabía que, desde ese momento, su vida cambiaría. Y aunque el vacío era inmenso, también había algo nuevo. Una certeza, que esa herida no la iba a destruir, la iba a transformar. Porque cuando una mujer se ve al borde del abismo, o cae, o vuela.